A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para declarar formalmente inaugurado este seminario internacional Publicidad Engañosa y Derecho a la Competencia. Doctor, por favor, si nos acompaña. Muy buenos días, señor doctor David Vela, subdecano de Jurisprudencia, delegado del señor doctor Patricio Sánchez Padilla, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, señor doctor Julio Durán, presidente del Tribunal del Consumidor del Indecopi de Perú, autoridades ecuatorianas, señores invitados internacionales a esta conferencia, señores estudiantes, público en general, bienvenidos al presente evento. Me ha tocado en suerte hoy día dar la introducción a un tema muy interesante. Para este efecto quisiera en principio hablar primero de lo que es el origen de todo este tema relacionado con el derecho de la competencia. Pero claro, el asunto es cómo es que se origina, cómo es que se origina todo. Todo se origina por el estado de necesidad que normalmente tiene el ser humano. En ese sentido, podemos ver qué es la necesidad. La necesidad es un problema, es un estado de desequilibrio entre lo que debe ser y lo que es. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener, me van a disculpar un poco, estoy afónico por el tema de las lluvias que en Quito están terribles. Vamos a suponer que yo tengo hambre, pero el deber ser es que yo esté satisfecho en temas de alimentación, por lo tanto yo tengo que solucionar mi problema de alimentación, por lo tanto yo debo solucionar mi estado de necesidad, debo tratar de generar un bienestar físico, en este caso, y simplemente comer. Pero claro, no es suficiente solamente solucionar el tema del bienestar físico, como vamos a ver más adelante. Es necesario también atender un bienestar psicosocial que se deriva también de que son también un estado de necesidad. En general, las necesidades suelen ser recurrentes, ¿no es cierto? Porque primero se satisfacen, desaparecen y luego vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Todos nosotros en la mañana desayunamos, calmamos el hambre que se genera después de dormir y seguramente a la 1 de la tarde vamos a sentir nuevamente hambre y vamos a solucionar nuestro estado de necesidad almorzando, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que finalmente satisfacen nuestro estado de necesidad? Son quienes nos ofrecen, ¿no es cierto?, productos para poder solucionar nuestro estado de necesidad. Ellos les vamos a llamar los satisfactores. Hay un famoso y es clásico psicólogo que habla sobre las necesidades. Entonces, él hace una pirámide, ¿no es cierto? Aquí los abogados estamos muy cercanos a los temas piramidales como la pirámide de Kelsen, pero esta efectivamente no es lo mismo. Maslow identifica que hay algunos niveles en los temas de necesidad. Tenemos necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, necesidades de reconocimiento y de autorrealización. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Son aquellas que si no las solucionamos, pues simplemente podemos o corremos el riesgo de morir.
Las necesidades de seguridad son aquellas que la sociedad tiene y que debe solucionarlas porque si no la sociedad corre el riesgo de desaparecer como sociedad. A esas dos primeras que están en la base de la pirámide de Maslow las vamos a llamar las necesidades reales, ¿no es cierto? Entonces, en las necesidades básicas tenemos comer, beber, ojo, estoy hablando de hidratarse por si acaso algunos vayan a entender mal, eso ya me ha pasado, que han dicho que en el seminario me dijeron que beber es una necesidad real, pero estoy hablando de hidratarse por si acaso. Abrigarse, dormir y las necesidades de orden sexual. Entonces, claro, si uno no come, puede morir, qué sé yo, en 60 días seguramente uno puede fallecer. Si uno no bebe, no se hidrata, seguramente en 4 o 5 días puede fallecer. Uno puede morir de frío. Hay enfermedades que no le permiten dormir a las personas que finalmente mueren. Y bueno, las necesidades sexuales, nadie va a morir si es que no tiene relaciones sexuales, pero corre el riesgo, en cambio, que sus genes no sean reproducidos a futuro. Por lo tanto, vamos viendo que es un tema de reproducción individual o celular de orden fisiológico. En el segundo nivel de la pirámide teníamos las necesidades de seguridad. Tenemos salud, vivienda, trabajo, transporte, comunicaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. Estas necesidades son más bien de orden social, es una reproducción colectiva o social. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que nuestra Constitución se ha dado en llamar el buen vivir, parte justamente de reconocer como derechos este tipo de necesidades. Si vemos nosotros en la Constitución, en el ámbito del buen vivir, justamente vamos a tener estos temas: salud, vivienda, trabajo, transporte, comunicaciones, seguridad social, etcétera, etcétera. Las necesidades que van desde el número 3 en adelante son más bien de orden psicológico. Las necesidades de pertenencia, decíamos ahí. Todo individuo necesita sentirse perteneciente a un grupo social. La familia, la organización laboral, un club de fútbol, la iglesia, etcétera, etcétera. No podemos, nosotros somos seres sociales, no podemos estar absolutamente solos y necesitamos sentirnos parte de un grupo, siempre. En el nivel 4 de la pirámide de Maslow tenemos los temas de reconocimiento. Dice, todo individuo necesita ser reconocido por los esfuerzos que realiza. Por ejemplo, alguien saca un título de ingeniero. Él tiene todo el derecho de que en adelante la sociedad le reconozca como el ingeniero fulano de tal, porque se ha ganado esa denominación. El empleado del mes. Cuando alguien ha hecho bien su trabajo, le dan un ascenso. Una competencia deportiva, le dan un trofeo, una medalla, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades tienen que desarrollar niveles, así como desarrollan niveles o organizaciones de pertenencia, también las tienen de reconocimiento. Finalmente están las de autorrealización, que estas no las vamos a tocar porque en realidad esa es de orden individual, personalísimo. La autorrealización de una persona puede ser muy distinta a la de otra, qué sé yo. Antiguamente las señoras se autorrealizaban al ser madres, eso ya ha cambiado bastante ahora, pero efectivamente es un tema muy importante, especialmente para las señoras, ese estado de maternidad. Entonces, claro, si esas son las necesidades, estas tienen que ser satisfechas. Vamos viendo cómo las sociedades se organizaron para satisfacer las necesidades. En las sociedades precapitalistas, los bienes que satisfacían las necesidades eran de producción artesanal y generalmente se producían por encargo. Es decir, yo iba donde el carpintero y decía, muy bien, yo necesito que me haga un comedor. Ese comedor
debía tener, ¿no es cierto?, el escudo de armas y la letra de mi apellido en cada una de las sillas, por ejemplo. Entonces, el artesano podía hacer ese producto. En las sociedades capitalistas, las cosas cambiaron, ya no se produce por encargo, ¿no es cierto? Ya las formas, los procesos industriales o manufactureros cambiaron esa lógica. Lo artesanal, el artesano normalmente era experto en todo el proceso de producción, mientras que el manufacturero o el industrial ya lo hace de otra manera, ¿no es cierto? Tiende a producir en serie. Por lo tanto, los productos ya tienen otras características. Vamos viendo cómo son los procesos. El proceso artesanal es uno solo. Como ustedes pueden ver ahí, el artesano seguramente corta la madera, seca la madera, diseña el mueble, hace el corte del mueble, pega el mueble, pinta el mueble y lo saca a la venta. Eso lo hace el artesano y su equipo de operarios bajo su dirección, a diferencia del proceso industrial o manufacturero que genera más bien compartimientos estancos, ¿no es cierto?, especialidades en cada fase del proceso, en el proceso, por ejemplo, de corte de madera, en el proceso de secado de madera, en el proceso de diseño del mueble. Todos esos son procesos independientes donde cada profesional o cada obrero tiene su propia especialidad. Y se demostró, ¿no es cierto?, que económicamente esto era mucho más eficiente. Claro, ahora ya no se puede tener una mesa con el escudo de armas de la familia, pero uno va al almacén y seguramente encuentra en el almacén 4 tipos de juegos de comedor para comprarlos y el que más me gusta, ese lo voy a comprar. Entonces, claro, ahí vamos viendo que existe una mutación de los bienes en la sociedad capitalista. Los bienes ya empiezan a tener no solamente la función de uso, por ejemplo, el comedor, todos sabemos para lo que sirve un comedor. Un comedor sirve para comer. Y claro, pero en la sociedad capitalista ya tiene otra función. Pasa a ser mercadería o mercancía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está a la venta y la gente que requiere solucionar una necesidad, ¿no es cierto?, amoblar su casa para comer, se acerca donde los productores de comedores y compra el que más le gusta. Entonces, los productores producen en serie y los compradores eligen qué bien es el que va a satisfacer sus necesidades. Aquí justamente comienza el problema y los temas asociados a la competencia. Como ustedes pueden ver, habrá empresas dentro de este gran conflicto, de este gran litigio por captar el interés y las compras de los clientes, ¿no es cierto? Las empresas o los operadores económicos van a ir unos ganando y otros perdiendo. Entonces ahí van a aparecer, ¿no es cierto?, tendencias al monopolio, donde existe un solo oferente, al oligopolio, donde existen pocos oferentes, vamos a ver acá. El monopsonio, donde existe un solo comprador, y el oligopsonio, donde existen pocos compradores. Bien, estos son en realidad los resultados donde, como producto de la competencia, de esa competencia decimonónica, de esa competencia no regulada, de esa competencia donde el más fuerte se comía al más débil. En todo caso, pues debo aclarar que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no controla los mercados propiamente dichos. Lo que controla es el abuso del poder de mercado, las restricciones que eventualmente se den
como pactos colusorios, eventualmente, o como prácticas desleales, que es materia de este seminario internacional. Lo que yo estoy dando es simplemente una introducción al mismo. Bien, entonces ahí vamos viendo que el tema, aquí nos aparece también restricciones a mercados por prácticas desleales. Este tema, como ustedes ven, no aparece dentro de lo clásico del derecho de competencia. Ahí estarían en el monopolio y en el monopsonio estarían los abusos de poder de mercado y los acuerdos y las prácticas restrictivas que en su momento también se verán o si no lo pueden estudiar en la propia ley. O los oligopolios o los oligopsonios, que son pocos oferentes o pocos compradores. Entonces, claro, si es que alguien compra todas las cosas que alguien produce, le impone los precios, le impone las condiciones de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Las restricciones al mercado por prácticas desleales es un tema más bien innovador, nuevo dentro del derecho de competencia. No en otros países el tema de las prácticas desleales no están necesariamente dentro de las materias relacionadas a la competencia. En el Ecuador, el legislador ha considerado necesario introducirlas en su catálogo de materias. Bueno, pero regresemos un poco al tema que nos había convocado. ¿Es la mercadería o el producto el inicio de todo esto? Ese producto que está en el mercado y que sirve para satisfacer necesidades de cualquier tipo. Pero yo para hacer este producto necesito un proceso. Entonces el proceso que yo controlo, que yo hago como operador económico, determina la existencia de un producto. Pero claro, no es suficiente el proceso, se necesita algo más. Recursos que entren al proceso para que yo tenga un producto. Ese sería el ámbito interno del operador económico. ¿Para qué? Para que ese producto me dé un resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado será inevitablemente tratar de venderlo en un mercado. Tenemos aquí las relaciones, las 3 Ds que se conocen, ¿no es cierto? La eficiencia, la efectividad y la eficacia. Cómo, por ejemplo, nosotros utilizamos los recursos en el proceso. Cuando lo hacemos de manera adecuada, tenemos un proceso eficiente. Cuando el proceso dice que va a sacar un producto y lo saca, efectivamente tenemos la efectividad. Y cuando el producto es colocado en el mercado, si ese es nuestro objetivo, ha sido eficaz nuestro proceso productivo. Esas son las relaciones que tienen este flujo. Este flujo es un continuo que nos permite, ya vamos a ver cómo, nos permite identificar los temas de competencia más adelante. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado controla el abuso de poder de mercado, que es cuando operadores individual o colectivamente abusan de su posición de dominio, son controlados y eventualmente pueden ser sancionados por la Superintendencia. Cuando hay acuerdos y prácticas restrictivas, ¿qué son estas? Por ejemplo, un día determinado el pan aparece. Vamos a poner este rato el pan más barato, creo que es de 13 centavos. El pan aparece a 25 centavos del pan más barato, pero no solamente en la panadería del barrio, sino en la panadería de todos los barrios. ¿Qué significa eso? Que se pusieron de acuerdo. Al ponerse de acuerdo, coludieron, se pusieron de acuerdo generando una infracción al mercado. Y finalmente están las prácticas desleales que son materia del presente seminario internacional. Nosotros vamos a tratar de hacer una especie de barrido en lo que significa el flujo, recurso, proceso, producto, resultado y las prácticas desleales. Para este tema vamos a desglosar el tema del flujo, recurso, proceso, producto, resultado de la siguiente manera. ¿Qué entra en los procesos? Entran insumos,
entran terrenos y edificios, entra tecnología, entran recursos financieros, entran maquinarias y equipos y entran recursos humanos. Por ejemplo, aquí este mapa resulta muy interesante porque nos permite identificar en qué parte puede darse el problema de competencia. Vamos a suponer, el abuso de poder de mercado. Si yo escondo insumos importantes, vamos a suponer que yo como productor grande de mochilas, antes de entrar a clases en septiembre del año o en agosto, compro todos los cierres de mochilas que hay en el mercado. ¿Qué va a pasar con los otros productores de mochila? No van a poder sacar su producto, ¿se dan cuenta? Entonces, yo desde mi posición de dominio, porque puedo hacer eso, me he sacado de encima a la competencia, por ejemplo. Ese es un tema que me permite a mí identificar dónde está el problema de competencia. Para prácticas desleales, por ejemplo, el proceso implica sistemas y un know-how del conocimiento de cómo se hace un producto. Nuestra ley dice, por ejemplo, que es una práctica desleal que los secretos empresariales, alguien que conoce los secretos empresariales se cambie de trabajo y vaya con esos secretos y los comparta con la competencia. Esa es una práctica desleal, vean ustedes. En el producto tenemos presentación, precio, promoción, plaza. Presentación es muy importante como es parte de alguna manera de la promoción. El precio, la promoción es justamente, ahí dentro de la promoción está la publicidad. Cómo el productor de un producto le dice al consumidor que tiene tal o cual producto que está a la venta para que él se interese y le compre, ¿no es cierto? Entonces, para esto existen un montón de estrategias, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos nosotros regresar a la vieja pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Veamos. Vamos a suponer, yo tengo una necesidad de transportarme, es una necesidad básica. Y podría yo comprarme una motocicleta, ¿sí? Pero claro, yo no quiero cualquier motocicleta, yo quiero que me reconozcan, o sea, quiero pertenecer, por ejemplo, y me voy a permitir dar una marca que no me paga absolutamente nada por esto, pero la Harley Davidson. La Harley Davidson es conocido que los motociclistas que utilizan esta moto normalmente se agrupan y de alguna manera forman una cofradía, un grupo, donde utilizan chompas del mismo tipo, ¿no es cierto? Botas del mismo tipo. Por lo tanto, como ustedes pueden ver ahí uno va entendiendo las necesidades de pertenencia. Pertenezco al grupo de los harlistas porque tengo una Harley Davidson, obviamente. Entonces, mi problema aquí no es solamente mi necesidad, no es solamente movilizarme, porque si es por movilizarme puedo hacerlo en una motocicleta cualquiera, pero no, tengo que hacerlo así porque quiero pertenecer al grupo de los harlistas. Y de hecho, al andar en grupo, también la gente me va a identificar, ¿no es cierto? Me van a reconocer como parte de ese grupo. Vean ustedes lo importante de esta pirámide. Las necesidades psicológicas se van atando a las necesidades básicas. De esa manera, ¿no es cierto?, la promoción va cogiendo mucho sentido. Entonces, claro, por ejemplo, la superintendencia ha iniciado algunas investigaciones respecto de productos que se llaman o que tienen la característica de light, ¿no es cierto? Con esa consideración, las personas pueden acercarse y comprar esos productos. ¿Por qué? Porque es una época en la que le estamos dando mucha importancia al cuerpo, le estamos dando mucha importancia a la salud, a la estética física. Por lo tanto, si yo le pongo a mi producto light, es muy posible que primero sea un poco más caro,
y que tenga mejor acogida en el público. Por lo tanto, el público puede ser sujeto, ¿no es cierto?, a una práctica desleal. ¿Por qué? Porque esa información a lo mejor no es precisa. Entonces, la superintendencia tiene la obligación, ¿no es cierto?, de cuidar los intereses de los usuarios en ese sentido. Es decir, bueno, me están diciendo que este producto es light y claro, la superintendencia tiene que investigar y ver si es que efectivamente cumple con los parámetros técnicos que diga que son light. Si son light, pues no habría ningún problema, pero si no son light, ¿no es cierto?, estarían eventualmente sujetos a una sanción por prácticas desleales. Vean ustedes, porque en su publicación, en su publicidad, dijeron que era light. Pero bueno, sigamos con el tema de... Bien, entonces estábamos viendo los temas de promoción, que es un poco lo que nos ha convocado hoy día y que tenemos muy interesantes ponencias respecto de este tema. Veamos entonces lo que dice el artículo 25 de nuestra ley, ¿no es cierto? El artículo 25 dice, prácticas desleales, definición. Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos, costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en el sentido amplio que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicios y otras. Vean, ese es un carácter muy amplio que le da la ley al tema de las prácticas desleales. Dice, para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional. No obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizadas en el contexto de operaciones internacionales o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. De hecho, aquí la ley nos da pistas sobre temas de honestidad que no necesariamente lo manejamos en el país, sino aquellos que son reconocidos de manera internacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, sino que se asume como un cuasi delito de conformidad con el Código Civil. Este párrafo del artículo 25 es muy importante. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, sí, pero lo que pasa es que yo no quise hacer eso, ¿no es cierto? Los temas del cuasi delito dice, bueno, no lo quise hacer, pero lo hizo. Mi afán no fue generar una práctica desleal, o sea, o una publicidad engañosa, pero lo hizo. Bueno, y si lo quiso hacer, peor todavía. Pero claro, aquí vamos viendo que el tema de la voluntad resulta muy interesante para al momento de identificar cuál es la infracción de la conducta en temas de prácticas desleales. También dice lo siguiente, y ese yo diría es más importante todavía. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores, el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho acto sea potencial de acuerdo a lo establecido en esta ley. Claro, tiene que ver con lo anterior. Quiso hacer y no le salió, no importa, igual será sancionado. Como dice, no importa, dice, que el daño, que genere un daño efectivo. Puede ser que no haya generado ningún daño, pero existió el acto desleal. Por lo tanto, el operador económico está sujeto a ser sancionado. El artículo 26 de nuestra ley habla de las prohibiciones de las prácticas desleales. Dice, quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente ley los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera que sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en el que se manifiesten,
cuando impidan, restrinjan, falseen y distorsionen la competencia, atenten la eficiencia económica, el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios. Vean ustedes, aquí la ley nos envía a 4 temas. Impidan, restringen y falseen y distorsionen la competencia, 1. Atenten contra la eficiencia económica, 2. Al bienestar general, 3. O a los derechos de los consumidores u usuarios, 4. Ahí vean, tienen todo un abanico de posibilidades dentro de las prohibiciones de las prácticas desleales. Ahora sí vamos al tema puntual del seminario actual. Los actos de engaño o publicidad engañosa. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud para uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado o inducir error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Como ustedes pueden ver, cualquier tema de engaño en cualquier parte del flujo del proceso productivo podría considerarse una práctica desleal como un acto de engaño. La publicidad engañosa solamente tiene que ver con el tema de la promoción. Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fueren veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponden a quien les haya comunicado su calidad de anunciante, en particular para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado. El anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. Esto también, de algún modo, no solo involucra al productor, sino también a quien hace sus veces de canal de propaganda, de difusión, de promoción. Por lo tanto, no es tan fácil salir y promocionar un producto que eventualmente no cumpla con las características que dice que cumple. Esto en general es una pequeña introducción al tema que lo van a desarrollar aquí importantes colegas de distintos países, colegas nacionales también. Así es que declaro inaugurado el presente seminario y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.